buenas tardes a todos. Vamos a continuar ahora con la evaluación ecográfica del retraso del crecimiento intrauterino. Vamos a comenzar con una evaluación de los fundamentos de la anatomía fetal para poder entender con claridad qué parte es lo que está comprometida de la circulación fetal. Bien, esta perspectiva nos permite valorar perfectamente las arterias umbilicales y la vena umbilical, que es lo que solemos evaluar durante el ultrasonido obstétrico. Cualquier daño que se presente en todo el trayecto que lleva la sangre desde la placenta hasta el corazón y el resto de la anatomía fetal puede conducir, por supuesto, a una falla en el crecimiento, una alteración que lleve a una restricción del flujo sanguíneo desde la placenta hasta el corazón. Entonces, iniciando esta parte, entonces damos por hecho que todo comienza en la placenta y la sangre va a través de la vena umbilical, llevando sangre ya oxigenada, ¿sí? La vena umbilical, ¿sí? Va a llegar a convertirse en la vena porta. Esta vena porta del lado izquierdo, ¿sí? Aporta una cantidad muy insignificante de sangre hacia la vena porta derecha, ¿sí? Y continúa hacia el corazón a través del ductus venoso, que llega hacia la vena cava inferior, y de ahí, de acuerdo al tipo de anatomía que hay en el corazón, se hace un flujo sanguíneo que pasa a través del foramen oval y que alcanza la aurícula izquierda. Este paso es importante porque si hubiera alguna alteración en el foramen oval, también podría ser una causa de una importante restricción, y en general casi cualquier anomalía cardíaca nos puede ocasionar esta alteración. ¿Por qué? Porque el flujo no va a llegar justamente de esta manera. Una condición es que debe de existir el foramen oval en ese lugar, en ese sitio, para que el flujo que viene de la vena cava, la dirección del flujo va justamente directo hacia el foramen oval. De manera que si hubiera una transposición de las grandes arterias, una hipoplasia de alguno de las cámaras cardíacas, o comunicaciones anómalas, entonces el flujo ya no va a llegar de esta manera y entonces puede haber una restricción del flujo. Recordemos también cómo después pasa al resto de la circulación, ¿sí? Este flujo lleno de oxígeno y de nutrientes pues van a llegar primero a las arterias coronarias y a la aorta, y de ahí se va a distribuir a todo el cuerpo. Va a salir a través de la arteria umbilical, una por cada arteria ilíaca, ¿sí? Por eso son dos arterias umbilicales que salen del ombligo y llegan hacia la placenta. Entonces, importante recordar que el flujo sanguíneo va desde el feto hacia la placenta a través de las arterias umbilicales. Esto cobra gran relevancia porque, regresando al punto, si hay un daño en la placenta que impide el flujo hacia ella desde las arterias umbilicales, esto va a ocasionar una restricción del flujo. Si hay un daño en la placenta que impida el intercambio gaseoso y nutricional, también va a ocasionar una disminución del aporte nutricional y de oxígeno hacia la vena umbilical. Un daño a nivel del ductus venoso también puede ocasionar restricción de ese flujo, y daños cardíacos en general. Cualquier anomalía cardíaca va a ocasionar este mismo efecto. Para poder entender el retraso del crecimiento intrauterino, hay que decir
y creo que no sobra decirlo, es una combinación para llegar a este diagnóstico de condiciones clínicas y de el instrumento del ultrasonido. El ultrasonido es clave, pero no se puede sospechar siquiera si no se tiene una buena clínica. Entonces, es importante, primero que nada, la clínica, la datación correcta del embarazo. Sé que alguien podría pensar que la datación correcta no siempre es posible, y va a tener razón. De ahí que vamos a tratar de utilizar la mayor cantidad de instrumentos que podamos, porque no siempre vamos a tener certeza en la datación del embarazo. Entonces, lo primero es, si vamos a hacer un seguimiento del embarazo, entre más temprano tengamos el seguimiento, el primer ultrasonido del primer trimestre es el mejor momento de comenzar las citas del embarazo para poder darle un seguimiento. El diagnóstico de retraso del crecimiento intrauterino se va a establecer no necesariamente en base a parámetros Doppler, por ejemplo, sino se va a establecer en base a parámetros simplemente de crecimiento, como lo haríamos con cualquier niño recién nacido que vemos que deja de crecer. Pues ¿cómo vamos a enterarnos que está dejando de crecer? Bueno, porque no está subiendo de talla, no está subiendo de peso, y después veremos si se trata de que no come bien o que tiene alguna condición que le está impidiendo ese crecimiento. La restricción del crecimiento intrauterino puede iniciar en forma muy temprana. Cuando es así, hay que sospechar de que se trate de alguna anomalía congénita o incluso alguna anormalidad fetal cromosómica, como en el caso del síndrome de Down u otros, ¿no? No voy a mencionar las anomalías letales porque pues, evidentemente esas no van a llegar a buen término. En cambio, el retraso del crecimiento intrauterino tardío se debe reconocer lo más pronto posible porque implica una insuficiencia placentaria. O sea, hay un daño en la placenta y esto va a ocasionar que el flujo sanguíneo no llegue adecuadamente hacia la vena umbilical o hacia el corazón por algún tipo de daño en el ductus venoso. Las anomalías del crecimiento pueden ocurrir también en los gemelos, vamos a poner algunos ejemplos al final, pero cuando empieza a haber crecimiento, pues nuestro principal parámetro para poder medir cómo crecen los gemelos es que vayan en forma simétrica, y cuando uno empieza a crecer más que el otro, generalmente vamos a establecer un retraso asimétrico, un retraso del crecimiento intrauterino en los gemelos. Y suele pasar que el resultado de este retraso del crecimiento suele ser muy desfavorable. Incluso podemos llegar a tener una muerte fetal de uno solo de los gemelos, y dependiendo qué tan temprana sea esa muerte fetal, puede dañar el embarazo y ocasionar la muerte fetal del segundo, o puede condicionar la presencia de fetos papiráceos. Bien, entonces en la evaluación que vamos a hacer del crecimiento fetal, pues como dijimos, el primer ultrasonido es el más significativo, el más importante. Entonces, vamos a medir la longitud cráneo-caudal, que es uno de los marcadores más eficientes. Y con esto vamos a ver pues la edad gestacional con un alto grado de seguridad. Entre más pequeño tengamos la medición del diámetro cráneo-caudal, será más confiable para predecir la edad gestacional real. Entonces, conforme avanza el embarazo, aunque el ultrasonido nos puede establecer la edad gestacional, en realidad lo que nos establece es el tamaño que tiene, y esto yo siempre se los explico a los pacientes.
El ultrasonido no es ninguna bola mágica que nos predice edades gestacionales. El ultrasonido lo que hace es decirnos qué tamaño tiene este bebé y de acuerdo a ciertas tablas preestablecidas, bueno, pues se conoce a partir de esas tablas que cierto bebé de cierto tamaño corresponde a cierta edad gestacional. De ahí puede haber algunas discusiones importantes en el sentido de que cómo se han desarrollado las tablas y en qué tablas confiar más. Usamos generalmente las de Hadlock, pero dependiendo de la edad gestacional podemos usar Huntsman, podemos usar Tokyo, podemos usar Genti, por ejemplo, sobre todo para los huesos largos. Entonces, últimamente, más recientemente, hay quienes cuestionan mucho las tablas por ejemplo, de Hadlock, porque cuando se utilizaron las primeras tablas, resulta que las series eran muy pobres. Y además, las tablas de Hadlock están hechas en población anglosajona, de manera que siempre podemos esperar cierta discrepancia de acuerdo a la idiosincrasia de nuestra población, especialmente en Latinoamérica, pues es posible que las tallas sean ligeramente menores que en las tablas de la población anglosajona. Sin embargo, hay que decir que los primeros semanas del embarazo van a predecir con una precisión mucho mayor, independientemente de si sea Hadlock, Huntsman, Tokyo o cualquier otro tipo de medición, porque no va a depender de la idiosincrasia propia de cada persona, sino va a depender simplemente de la presencia del bebé en los primeros días, semanas del embarazo. Y eso todos los seres humanos vamos a iniciar con una base y que casi todos vamos a ser muy semejantes, de manera que entre más temprano sea el embarazo, las tablas de crecimiento no van a diferir mucho. En cambio, Hadlock y otras, es muy posible que difieran sobre el final del embarazo, porque ya intervienen aquí la idiosincrasia, la genética de cada persona. Incluso en las mismas poblaciones va a haber personas con una genética de talla baja y pues no vamos a esperar con mucho pues que tengamos bebés de talla muy alta. Dicho eso, entonces se acepta en varios estudios que podemos refechar la edad gestacional de un bebé, de un embarazo, de acuerdo a un margen de error, ¿sí? Que va a ser más pequeño conforme más pequeño sea el embarazo y más grande el margen de error conforme se acerca el final del embarazo. Entonces, la discrepancia de tamaño y fecha, vamos a verlo aquí. Este es lo que se respalda el cambio de fechas menstruales. Y nos ha pasado, ahorita les voy a explicar con claridad. Si el feto, si el embarazo tiene menos de 8 semanas, 6 días, entonces se puede refechar si tiene una discrepancia de más de 5 días. Esto es incluso menos de una semana. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si la fecha de última regla corresponde a un bebé, digamos, de 8 semanas de gestación, pero yo estoy viendo que por la longitud cráneo-caudal, este bebé tiene 6 o 7 semanas de gestación, entonces yo debo de refechar la edad gestacional acomodándome de preferencia, ¿sí?, a la edad gestacional por ultrasonido y no por la edad gestacional por fecha de última regla. Y entre más alta sea esa discrepancia, pues nos tenemos que acomodar a hacer a utilizar la fecha para todo el resto del embarazo de acuerdo al ultrasonido.
y así vamos a ir aumentando el margen de error. Si tiene entre 9 y 15 semanas, vamos a tener que hacer la refecha si tiene más de 7 días de discrepancia. Y así iremos aumentando hasta después de la semana 28. Solo podremos refechar si la diferencia entre la edad gestacional por fecha última menstruación y la edad gestacional por ultrasonido es mayor de 21 días. Es aquí donde empezamos a tener ciertas dificultades, porque evidentemente si empieza a haber datos de restricción del crecimiento, ¿sí? Y no tenemos los datos anteriores de crecimiento, va a ser muy difícil refechar. Aún así, ya estamos hablando de 21 días, de 3 semanas, ¿sí? Puede tratarse bien de un retraso del crecimiento o bien de un mal cálculo de la edad gestacional, que tendremos que basarnos en ultrasonido si todos los demás parámetros nos dicen que se trata de un bebé con crecimiento normal, y ahorita lo vamos a ver con mayor precisión. Iniciamos con el estudio de la edad gestacional ecográfica en el primer trimestre con el saco gestacional, que se debe de medir como lo hace generalmente Huntsman, en 3 ejes principales, ¿sí? No, tener cuidado, tiene que ser medición de borde interno a borde interno, ¿sí? En eje longitudinal, transverso y anteroposterior, en los 3 ejes ortogonales, para poder decir que es una medición adecuada. Hay algunas tablas, sobre todo yo menciono mucho la de Tokio, que nos permite la medición de embarazos todavía más tempranos, hasta a partir de 4 semanas de gestación. En cambio, Huntsman lo hace a partir de 5 semanas de gestación. Es cuestión de ver cuál medición logramos tener más acertada, ¿sí? Si tenemos un saco gestacional que me da para 4 semanas solamente con Tokio, pues nos tendremos que quedar con esa medición. La medición de Tokio lo que tiene es que solamente se hace un solo diámetro. En cambio, la medición de Huntsman utiliza los 3 diámetros ortogonales, que son más precisos para la predicción de la edad gestacional. Pero a partir de la semana 6 es importante decir que, bueno, ahí se debe de medir ya la longitud cráneo-caudal, que es la más precisa que podemos tener, y incluso puede aumentar su precisión conforme ya vamos viendo primero la placa embrionaria y después ya la formación del embrión en forma. De manera que en ese primer trimestre es sumamente importante hacer estas mediciones y vamos a lograr tener una fecha correcta de inicio. Si no tenemos esto y además no tenemos una fecha de última regla confiable, se nos va a complicar mucho el lograr datar la edad gestacional. En el segundo trimestre ya utilizaremos el diámetro biparietal, el perímetro de la cabeza, la circunferencia de la cabeza, la longitud del fémur. Yo en lo personal utilizo incluso un poquito de diferenciación, porque entre la semana 11 y 12 seguimos utilizando solo longitud craneocaudal y saco gestacional. A veces todavía se alcanza a medir dependiendo de la tabla que se utilice. Pero a partir de la semana 13 ya podemos ir agregando el diámetro biparietal, ¿sí? Y la longitud del fémur, ¿sí? Y a partir de la semana, hasta la semana 15 se puede utilizar la longitud craneocaudal, y a partir de la semana 16 ya se puede agregar diámetro biparietal, perímetro de la cabeza y longitud del fémur, y con eso nos podemos quedar. Sin embargo, ya a partir de la semana 20 ya puede ser muy útil el agregar el perímetro abdominal.
Es importante mencionar que una vez que establecimos el tamaño de la edad gestacional con el saco gestacional, solamente podremos decir que es un embarazo confirmado, digamos, hasta que veamos el saco vitelino. Entonces, el saco gestacional principal, ¿sí? Se debe de medir, como vemos en la imagen, de borde interno a borde interno, ya lo había dicho, ¿sí? Si no tiene saco vitelino, entonces se describe como un embarazo intrauterino probable, porque pudiera ser que estemos ante un pseudosaco, simplemente, o una colección. Entonces es importante decir que es un embarazo probable, no sé, de 4 o a lo mejor de 5 semanas, si no vemos el saco vitelino. Y tendremos que hacer a los 15 días un control para valorar la vitalidad embrionaria. Ese es el saco vitelino. Si lo vemos, podemos confirmar que se trata de un embarazo intrauterino. Y la datación, bueno, a medida que avanza el embarazo, va a ser mucho más fácil de ver el embrión y podremos hacer una datación mucho más precisa y mucho más confiable. Incluso por vía abdominal, no es necesario que sea por vía transvaginal. Yo recomiendo mucho siempre que si es un embarazo muy pequeño, y esto es algo que me pasa muy seguido, que si tiene, estamos en el borderline entre las 5 y las 6 semanas de gestación y no tenemos, porque es una cuestión muy pequeña, no tenemos la certeza de qué edad gestacional tiene, y a lo mejor la paciente tiene un poco de sangrado y estamos sospechando que a lo mejor ya se trata de un huevo muerto y retenido, pues entonces sí tenemos que auxiliarnos del ultrasonido transvaginal para tratar de ubicar la longitud cráneo-caudal en caso de que sea un embarazo mayor. Aún así, si no vemos un embarazo mayor y solamente seguimos viendo el saco gestacional, incluso sin saco vitelino, nosotros tenemos que hacer un control en 15 días para valorar el crecimiento y poder establecer el diagnóstico definitivo de huevo muerto y retenido. No podemos asegurar que se trata de un huevo muerto y retenido de entrada, nunca solo con un ultrasonido abdominal. Eso tiene que quedar muy claro porque yo he visto cometer muchos errores cuando se trata de esto. Y lo segundo, cuando ya establecemos que definitivamente no hay, bueno, hay que confirmarlo con ultrasonido transvaginal. Tercero, cuando son embarazos tempranos de 7, 8 semanas, vamos a ver el embrión y también vamos a ver el saco amniótico, ¿sí? Y esto va a ser cavidad celómica. Importante describirlo para no confundir esto con un gran hematoma. Y entonces podríamos decir que se trata de un feto no viable. También la frecuencia cardíaca. Si tenemos alguna duda por vía abdominal, no podemos afirmar que ese feto no tiene actividad cardíaca. Hay que hacer el estudio por vía transvaginal en embarazos muy pequeños de 6, 7 semanas de gestación. Los de 8 en adelante casi siempre por vía abdominal es muy seguro, a menos que sea una paciente muy obesa y que no logremos por la resolución y por la pérdida de resolución más bien que se establece en las pacientes muy obesas, la grasa nos va a impedir hacer una buena medición de la frecuencia cardíaca, entonces sí nos tenemos que auxiliar de un ultrasonido transvaginal. Y aquí otra cosa muy importante que pocos toman mucho en cuenta, la frecuencia cardíaca de los embriones demasiado pequeños de 6, 7, incluso 8 semanas puede llegar a ser baja. Me ha tocado casos de diagnosticar un embarazo normal con una frecuencia cardíaca baja a las 6 o 7 semanas de gestación. Y compañeros ya le habían dicho a mis pacientes que ese feto no era viable
porque tenía frecuencias cardíacas a lo mejor de 80, de 60, 80, 90 latidos por minuto. Entonces hay que tener cuidado en ese tipo de cosas. Bien, ya cuando logramos tener un feto, como en este caso 12 semanas de gestación, pues vamos a tener mucho mejor definidos los tejidos, ¿sí? Y la apariencia humana que ya tienen, todos los órganos están bien definidos. Acuérdense que una vez alcanzadas las 12 semanas y media, este feto ya no tiene nada de organogénesis. Ya terminó la organogénesis, ya tiene formados todos sus órganos y solamente les quedará el desarrollo y la maduración. Entonces la medición correcta se hace desde la parte más alta de la cabeza hasta el coxis digamos en la rabadilla, lo que antes era la rabadilla. También es importante evaluar, ¿sí?, la edad gestacional. Usamos los parámetros convencionales que creo que casi estoy seguro que todos ya conocen muy bien, pero vamos a tratar de detallar. Usamos entonces diámetro biparietal, el perímetro de la cabeza, perímetro abdominal y longitud del fémur en ese orden, de acuerdo a los parámetros estándar que se han establecido en diferentes asociaciones. Acuérdense que el diámetro biparietal es de tabla externa a tabla interna, ¿sí? Y el perímetro de la cabeza, ¿sí?, es de piel a piel. Al igual, ¿sí?, o de tabla externa a tabla externa. Y el abdomen, igual, es de piel a piel, ¿sí?, rodeando toda el abdomen a nivel justamente de la vena umbilical, ¿sí?, que debe coincidir con el estómago y la vértebra por atrás. Y no medir las costillas, porque muchos ven la costilla y quieren medir ahí la circunferencia abdominal. No, tiene que ser de piel a piel. Y el fémur, que hay que aumentarlo, ahorita lo vamos a ver con más detalle, pero hay que aumentarlo de tamaño para poder hacer una medición correcta. Entonces, acuérdense, de tabla externa a tabla externa para el perímetro de la cabeza y de tabla externa a tabla interna para el abdomen, perdón, para el diámetro biparietal. Se debe de ver, voy a regresar un poquito, los tálamos, ¿sí?, y el septum pellucidum para poder decir que esta es una medición correcta. En pacientes que tienen problemas, por ejemplo, de una cabeza muy redonda, ¿sí?, como en la braquicefalia, bueno, pues entonces es evidente que las medidas van a ser mayores en el diámetro biparietal. Sin embargo, vamos a compensar esto con el resto de las medidas. Igual, en la dolicocefalia, pues vamos a tener un diámetro biparietal muy pequeño, pero lo vamos a compensar con el perímetro de la cabeza y con el resto de las medidas para hacer una buena adaptación de la edad gestacional. Como dijimos del abdomen, así, entonces, acuérdense, alguna vez les voy a comentar, un paciente me dijo, sí, la cara de chinito, ya me la sé. Y yo al principio, cuando empezaba en estos saberes, no entendía la cara del chinito qué significaba, hasta que mucho tiempo después, como que mágicamente me di cuenta pues, que se trataba de un ojito, otro ojito y la boca corresponde al estómago. Esa es la cara del chinito que tienen todos que buscar. Este chinito que está como que más sorprendido que pero básicamente hay que hacerlo de piel a piel y no en las costillas. El fémur, igual hay que medirlo, hay que magnificarlo primero, reducir las ganancias para que no nos meta artefacto la piel u otro órgano, ¿sí? Y hay que hacerlo lo más perpendicular al eje del transductor para no excluir los bordes exactos
de la diáfisis femoral. Se mide de extremo a extremo, excluyendo las epífisis distales, que yo he visto que algunos llegan a medir hasta acá. Pues no, tiene que ser de extremo a extremo sin las epífisis distales. Algunos incluyen el núcleo de crecimiento del fémur, pero eso solamente serviría al final del embarazo. Podemos auxiliar de las diferentes tablas que hay disponibles en línea. Esta en especial, las tablas de perinatology.com, son muy recomendables. Yo sí se las recomiendo. También hay otras tablas que se llama, en una página que se llama The Fetal Test, que también yo utilizo. Y en fin, hay varias páginas que están ofreciendo diferentes tablas. Estas son las más confiables, la de Perinatology y la de The Fetal Test, que es del Instituto de Perinatología de Barcelona, que es bastante confiable y que lleva muchos años haciendo estas tablas. Cuando empieza a haber variaciones en las mediciones y no son concordantes o hay discrepancias, y también cuando empezamos ya a sospechar clínicamente que estoy ante un retraso del crecimiento, o que no tengo la certeza por una mala vigilancia inicial del embarazo, entonces tenemos que auxiliarnos de otras medidas para poderlas. Y entre esas otras medidas, muchos utilizan el diámetro transverso del cerebelo como una herramienta importante. Y entonces podemos utilizar este del cerebelo, la longitud del riñón, la longitud sacral, el largo del pie. Podemos usar la grasa fetal como un parámetro. Y obviamente podemos hacer medición de huesos largos. Podemos medir húmero, tibia, peroné, cúbito, radio. Genti creo que hizo tablas de todos los huesos largos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando empieza a haber discrepancias, cuando clínicamente tenemos sospecha de que no está creciendo correctamente, entonces tenemos que extender todas nuestras mediciones para poder tener un panorama mucho más amplio y mucho más preciso. Incluso podríamos llegar a mejorar nuestro diagnóstico en el caso en el que hay miembros o extremidades cortas, ¿sí? Algunos tipos de malformaciones hereditarias que ocasionan fémur y extremidades en general cortas. Vean ustedes, vamos a ver ahora el pie. Esta es en tercera dimensión, pero la longitud del pie se puede también utilizar como un parámetro adicional, ¿sí? En este caso es un feto de 35 semanas y la longitud puede también ayudarnos. Hay algunas tablas de longitud del pie que se mide desde el dedo gordo hasta el talón. Una imagen en 2D de lo mismo en un feto de 23 semanas para poder hacer la comparación. Podemos medir la longitud de los riñones en una ecografía coronal, en este caso de 23 semanas de gestación. La longitud del sacro, les voy a decir que tengo pocos años de experiencia midiendo el sacro, pero cuando lo he hecho, en aquellos casos en donde existe alguna duda, sí nos orienta muy bien la edad gestacional real y no la edad gestacional por crecimiento de algunas extremidades que se hayan quedado cortas. Entonces, sí nos refleja muy fehacientemente la edad gestacional. Se miden las 5 últimas vértebras que se puedan medir, que sea lo más perpendicular posible al eje del transductor, así como lo hacemos con el fémur, y tiene un grado de precisión bastante alta para predecir la edad gestacional real. Aquí les dejo ahí la referencia de uno de los artículos donde pueden encontrar las mediciones reales. Si se fijan, están midiendo 1, 2, 3, 4 y 5 de borde superior a borde inferior,
de todas las 5 últimas vértebras observables, que es lo que ya denominamos longitud del sacro. El fémur, bueno, también se puede medir, como dijimos, en forma transversal, ¿sí? Y nos vamos a fijar también en la presencia de la epífisis. En este caso es un feto de 24 semanas, tiene una epífisis que está todavía sin presencia de núcleo de osificación. En este otro, ya de 34 semanas, vemos que ya tiene el núcleo de osificación y es otro medio por el que nos vamos orientando de la edad gestacional real en el caso del fémur. En el caso de la tibia también el núcleo de la epífisis distal del fémur y la epífisis proximal de la tibia también nos puede orientar de acuerdo a la edad gestacional. En este caso, un feto de 30 semanas se muestra pues la epífisis proximal de la tibia, ¿sí? Que no está completamente osificado, pero ya se observa el núcleo de osificación de la epífisis proximal. En este otro de 36 semanas vemos cómo ya se está osificando y vemos perfectamente bien el foco ecogénico central dentro de la epífisis proximal de la tibia. La epífisis humeral también es otro parámetro que podemos llegar a utilizar. Vemos aquí algunas comparaciones como en un bebé que nació a las 36 semanas todavía no hay osificación y en un bebé ya de término ya empieza a haber la osificación del núcleo de la cabeza humeral y esto se refleja también por ultrasonido. Por ejemplo, en este feto de 20 semanas no hay osificación del núcleo de la cabeza del húmero y en este otro de 33 todavía tampoco se puede observar. En cambio, los de término de 39-40 semanas ya tendrían que empezarse a ver perfectamente el núcleo de osificación del húmero. Ahí está, de nuevo este feto de 33 semanas pues no se ve todavía el núcleo y en este otro, ¿sí? El núcleo de osificación, un bebé de 41 semanas, o sea un bebé de término, ya se ve perfectamente bien ese núcleo. Entonces, con eso nos puede ayudar a definir hacia qué lado se hace la balanza cuando tenemos dudas de la edad gestacional de un bebé. El otro, que como dijimos, es el grosor de la grasa corporal, excluyendo la parte de los músculos, solamente se mide la grasa ecogénica, ¿sí? Que tiene que ser, bueno, en este ejemplo mide 5 milímetros, pues es un bebé de 37 semanas, ¿sí? Pero el grosor de la grasa de menos de 3 milímetros a las 36 semanas puede predecir también la restricción del crecimiento, es otro parámetro que podemos utilizar. Y en cambio, cuando aumenta más allá de los 6 milímetros, podemos empezar a sospechar de bebés macrosómicos. También importante que no confundamos el edema con la grasa subcutánea abdominal, porque en este caso esta parte está hipoecoica, no ecogénica, y la grasa debe de ser ecogénica, entonces esto no es solamente grasa, sino es edema. Vean ustedes cómo esta parte también a nivel del tórax, vemos el corazón aquí en medio, vemos cómo tiene una banda hipoecoica que corresponde a edema por alguna alteración cardíaca o de otro tipo. Ahora bien, el tamaño fetal. Esto hay que tratar de recalcarlo, es solo relevante en el contexto, ¿sí? Del cálculo de la edad gestacional, si es apropiado o no apropiado, ¿sí? Con la no concordancia, la cuestión es determinar si el feto es demasiado grande para macrosómico o demasiado pequeño, pero creciendo normalmente o con datos de retraso del crecimiento. Entonces, solo es importante el tamaño si tiene un contexto. Si no, podemos hacer las mediciones que seas y no le vamos a aplicar ningún contexto. Es aquí donde muchos
cometen el grave error de interpretar estudios de obstétricos sin ningún tipo de referencia. Y es el compañero ginecólogo el que tiene que ir llevando el seguimiento y poder establecerlo. Pero los radiólogos que sepan de esto tienen que también tener una perspectiva para poder hacer las mediciones correctas. No solo quedarnos en el, me solicitaron un obstétrico, pues les hago obstétrico. Pero si yo me estoy dando cuenta que no hay concordancia con la clínica, tengo que ir más allá en búsqueda del retraso de crecimiento intrauterino. Estas son las definiciones importantes que en términos utilizados para la evaluación del crecimiento. Entonces, FGR, peso fetal estimado, ¿sí? Si es pequeño para la edad gestacional, puede ser que sea un percentil menor de 10, con un riesgo de recurrencia del 20% en futuros embarazos. Si es grande para la edad gestacional, bueno, pues será arriba de ese percentil 90, ¿sí? Y cuando ya hablemos de macrosomía, pues será bebés que pesen más de 4 kilos, que será el parámetro casi siempre mayormente aceptado. Ahora, si es menos, que hay un retraso del crecimiento intrauterino, incluso no solo menor a 10, tiene que haber concordancia para poder decir que hay retraso del crecimiento con los valores flujométricos. Entonces, ¿qué anormalidades tenemos que buscar cuando encontremos un bebé que cae en el percentil 10? Pues tenemos que buscar anomalías placentarias, ¿sí? Porque eso también nos puede ayudar a establecer la causa. Tenemos que descartar aneuploidías u otros síndromes, ¿sí? Que están frecuentemente asociados, por ejemplo, a cardiopatías congénitas, a retrasos del crecimiento intrauterino. Tenemos que ver la manera de tener series de estudios para poder hacer la comparación, porque si no tenemos ningún parámetro de referencia, yo siempre le insisto a mis compañeros en el servicio que cuando se trate de ultrasonidos obstétricos, utilicemos las herramientas que nos dan los equipos para poder traer los datos de los estudios anteriores y de esta forma poder graficarlos. Y si no tenemos, entonces el ginecólogo tendrá que citar en el corto plazo, no más de 3 semanas, a la paciente para empezar a graficar los datos de crecimiento uterino, de crecimiento fetal, perdón. También es importante la vigilancia del líquido amniótico. No voy a entrar en detalles de cómo se debe medir, pero sí se tiene que vigilar, ¿sí? Si estamos sospechando un bebé pequeño de menos de percentil 10, entonces tendremos que hacer Doppler de arteria uterina. Para el caso de los clínicos, pruebas de bienestar fetal, que pueden ser útiles de acuerdo al beneficio que esperemos. Podemos hacer PSS si estamos pensando en hacerle a lo mejor una prueba de parto, ¿sí? Podemos solicitar perfil biofísico para ver si lo va a tolerar, siempre y cuando ya tengamos la sospecha o tengamos la duda, ¿no?, de que pueda o no soportar el parto. Y podemos obviamente pues hacer el Doppler de otros vasos, además de la arteria uterina, pues, el ductus venoso, la arteria cerebral media, la arteria uterina. Entonces, cuando hay un desfase de 23 semanas, este es el caso en donde hay un desfase de un bebé que tenía a las 23 semanas, ¿sí?, tenía una ecografía que daba 33 semanas, pero, ¿sí?, la edad gestacional por última regla no coincidía, ¿sí? Había muchas semanas de gestación, sin embargo, todos los parámetros eran absolutamente normales. Entonces, ese desfase de 23 días, ¿sí?, aquí está mal, es 23 días, pues es un desfase por una falla en la última menstruación.
¿Por qué? Porque si logramos hacer la curva y vemos que en todo momento se mantiene dentro de los perceptibles aceptables y está creciendo acorde a, pues entonces no tendremos nada que sospechar de retrasos del crecimiento. Simplemente tendremos que hacer el ajuste de la edad gestacional real. Vean ustedes, en esta curva de crecimiento, pues es evidente, no necesitamos Doppler para saber que aquí hay un retraso. Aunque percentil bajo, pero se mantenía dentro de los parámetros normales y de pronto se queda por debajo de los parámetros normales, quiere decir que ya no está creciendo. Entonces la trayectoria de la gráfica de crecimiento sí muestra disminución progresiva, ¿sí?, en el peso fetal. Y esto es muy claro que podría tratarse tanto de un bebé pequeño para la edad gestacional o un verdadero retraso del crecimiento intrauterino. Entonces, en este paciente, el bebé pesó bien poquito, pesó 780 gramos y bueno, tuvo que pasar muchos días en la unidad, pero por el retraso del crecimiento intrauterino. Les voy a mostrar aquí algunas notas. Vean ustedes cómo en este caso, ¿sí? Es un bebé que debería tener 37 por última regla, pero por ultrasonido las mediciones estándar me da 34 semanas, por lo que procedimos a hacer la medición Doppler. Y además existe oligohidramnios. Entonces aquí pues el diagnóstico está bastante sencillo. Vean cómo el líquido amniótico está escaso, el ductus venoso está normal, ¿sí? No hay inversión de flujos ni nada. Sin embargo, vean cómo la arteria cerebral media muestra flujos diastólicos finales altos. Esto se considera un diastólico final alto con un IP bastante bajo. Quiere decir que la pulsatilidad está disminuida porque ahí está aumentando el flujo diastólico final en forma compensatoria. El proceso circulatorio favorece la circulación a nivel del cerebro y entonces bajan los índices de resistencia, bajan los índices de pulsatilidad. Siempre que estemos por debajo de 2 de índice de pulsatilidad cerebral media al final del embarazo, tenemos que cuando menos empezar a sospechar de que se trate de una redistribución de flujo por la razón que sea. Si a eso le agregamos este tipo de onda, tiene que quedar muy claro que esta onda no es normal y menos a las 34 semanas de gestación. Este tipo de onda implica una ausencia de flujo diastólico final. Quiere decir que está habiendo muchísima resistencia, en este caso una resistencia de 1.0, ¿sí?, que es una resistencia demasiado alta en la arteria umbilical. Le está costando muchísimo trabajo llegar a la placenta. Entonces, pues esta es una clara muestra de una insuficiencia placentaria, ¿sí? Este es el caso completo. Aquí, eran las primeras mediciones. Después mejoramos un poquito el ángulo de isonación y la ganancia y logramos obtener una mejor curva que ya se mostraba con velocidades diastólicas finales altas. Y bueno, pues todas las mediciones concordaron con un bebé pequeño. En este caso, si se fijan, el abdomen era mucho más pequeño que la cabeza y aún así no correspondía con las 37 semanas que correspondía por última regla. Vemos otro ejemplo de un bebé constitucionalmente pequeño. Va creciendo la gráfica y vemos que siempre se mantiene por debajo del percentil 10, pero se mantiene creciendo. Quiere decir que este bebé es pequeño porque constitucionalmente así es y así hay que referirlo a la hora del diagnóstico. Los valores Doppler no nos van a mostrar ninguna alteración a pesar de que el percentil esté por debajo del 10. La arteria uterina es otro de los parámetros que nos ayudan a predecir el bueno o mal pronóstico. Esto es una arteria uterina con un flujo diastólico alto. Esto es lo esperable, lo adecuado. Y conforme va aumentando la relación sístole-diástole, empezó una relación SD de 2.8, después llegó a 6.7, que implica un aumento de la pulsatilidad y de la resistencia. Y después
empieza a haber ya ausencia de flujo diastólico. Esto no confundir, esto no es flujo diastólico, este es el flujo de la vena umbilical que se mezcló. Hay que tener cuidado de tratar de no mezclar en la medida de lo posible. Pero cuando vemos esto, entonces sí, este es un signo de alarma. Hay que avisarle al ginecólogo. En estos últimos dos casos, puede implicar riesgo al corto plazo de la vida del feto, porque la ausencia de flujo diastólico implica que ya no está logrando aportar continuamente oxígeno y nutrientes a ese bebé. Y si además le agregamos un flujo inverso, esto ya es casi inminencia de muerte. La relación sístole-diástole de 2.8 que es en una arteria uterina normal es lo que tenemos que tomar como base para poder hablar de normalidad. Entonces, el flujo diastólico final inverso es un hallazgo grave, ¿sí? Y tendremos que solicitar que se resuelva lo más pronto posible y avisar al ginecólogo a cargo porque puede tratarse de una condición potencialmente mortal. Vemos otra trayectoria de crecimiento, en este caso se trata de gemelos. Vemos un gemelo que está creciendo a ritmo normal y otro gemelo que está creciendo por debajo del percentil 1. Y ese es un clásico ejemplo de un retraso del crecimiento asimétrico. Ya para terminar les voy a presentar otro caso. En este es otra muestra de un retraso del crecimiento intrauterino. Veamos cómo tiene 38 semanas de gestación por fecha de última menstruación y las mediciones me dan 30 semanas. Podríamos tratar de intentar los cambios, pero bueno, es importante decir, y como decíamos, es relevante que tiene que haber una traducción flujométrica. Veamos los cambios que representa esto. Si se fijan, el peso es muy por debajo del percentil esperado. Vemos una arteria uterina normal, ¿sí? Vemos pulsatilidad aumentada en la vena umbilical, que es otro dato que no les había mencionado, ¿sí? La arteria uterina del otro lado está bastante normal, sin embargo, el ductus venoso tiene ausencia de flujo diastólico final. La arteria cerebral media, si se fijan, casi parece una arteria uterina, una arteria umbilical, y es arteria cerebral media. Quiere decir que tiene un diastólico final alto. Aquí hay redistribución de flujo. Y vean esta terrible, también es una señal de alarma cuando vemos completa ausencia de flujo diastólico en la arteria umbilical. Este flujo también es un predictor de muy mal pronóstico. Este bebé hay que sacarlo lo más pronto posible. Y vean ustedes cómo pues todas las medidas corresponden con un bebé demasiado pequeño. Conclusiones. Bueno, pues la evaluación del crecimiento fetal con una medición única indica solamente el tamaño, pero no nos dice la edad gestacional. Para poder establecer la edad gestacional vamos a necesitar de otras herramientas importantes, ¿sí? Debe de haber concordancia con la edad gestacional por FUM. Debemos de conocerla y establecer si es confiable o no confiable, ¿sí? Y la mejor manera de evaluarlo es a través de la evaluación seriada y en caso de que no sea posible, entonces nos utilizaremos todas las herramientas ecográficas de las diferentes medidas, así como la evaluación de otros parámetros como el bienestar fetal a través de las pruebas sin estrés, de la PSS, del índice de líquido amniótico, de los estudios Doppler, del índice del perfil biofísico y obviamente no olvidar el juicio clínico, es muy importante considerarlo. El manejo de embarazos complicados, bueno, es una cuerda floja, es difícil porque no siempre tenemos el control completo, sobre todo en poblaciones rurales es muy difícil llevar este buen control y entonces el objetivo al final es tener un bebé sano y una madre sana que no se nos compliquen. Entonces tenemos que usar todas las herramientas que tengamos a nuestra mano para poder llegar a buen término en el diagnóstico y el diagnóstico nos va a llevar a una buena toma de decisiones. Muchísimas gracias.